Buenas tardes nuevamente, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde, que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, lo que estábamos estudiando la ocasión pasada, la autoridad de Cristo. Pues sabemos, ¿verdad?, que Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra, que Cristo es la cabeza de su iglesia. Nosotros los cristianos somos el cuerpo de Cristo y obedecemos a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, la palabra de verdad. Decíamos que era toda la verdad del Espíritu Santo revelada a los apóstoles. Dios Padre la dio a Cristo, a Dios Hijo. Cristo la dio a los apóstoles por el Espíritu Santo. Los apóstoles predicaron esta palabra y no solamente la predicaron oralmente, sino que la escribieron también. Vamos a ver un texto ahí en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leerlo, hermanos. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes, hermanos. Le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, que no se dejen mover fácilmente, que estén firmes. En el capítulo 2, versículo 2, le dice también, anteriormente les había dicho, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os dejéis mover fácilmente. Ya se lo había dicho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo emplea esta palabra, hermanos, paradosis, que quiere decir tradición o enseñanza. Significa pasar de mano de uno a la mano de otro, transmitir ese mensaje de un lado hacia otro, de la mano de uno hacia la mano de otro, de la enseñanza de los apóstoles, y se usa de toda la doctrina de Cristo en general. El significado básico de tradición es entregar. Por eso la enseñanza es entregada por los apóstoles en persona o por carta. Esto se llama tradición. El clero romano usa erróneamente estos textos para justificar sus tradiciones. Pero estas tradiciones de las que está hablando el apóstol Pablo es de las tradiciones de los apóstoles, de las tradiciones, de las enseñanzas que ellos recibieron de Cristo, que le están pasando a sus discípulos. Y esas mismas enseñanzas que ellos mismos las escribieron en cartas. Ahora las tradiciones del clero romano, estas tradiciones no son de los apóstoles, sino que son de los padres eclesiásticos, de los concilios ecuménicos que ellos hacían o siguen haciendo, ¿verdad? Y de las palabras del llamado Papa. De todo eso sacan la tradición oral, dicen ellos. Enseñanza transmitida, pero son enseñanzas de hombres, mandamientos de hombres. Aquí el apóstol Pablo está hablando directamente de la tradición de los apóstoles, esa enseñanza que ellos recibieron de Cristo y ellos la están pasando a sus discípulos. No debemos ahí confundirnos, ¿verdad?, con la tradición de la iglesia de Roma.
En el libro de Juan, capítulo 20, vamos a leer Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es suficiente, hermano, suficiente evidencia escrita para creer que Cristo es el Hijo de Dios y para lograr la vida eterna por medio de la fe producida por esta palabra escrita. La Biblia, hermanos, es suficiente para que nosotros podamos ser salvos al obedecer al Evangelio, al obedecer la palabra de Dios. Dice que hay muchas otras cosas escritas, muchos otros milagros, pero Jesús dejó estos para que nosotros creamos, o sea que es suficiente lo que hay aquí. Para poder tener fe y ser salvos. Según de Timoteo, capítulo 3. Según de Timoteo 3, 16 y 17. Según de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué es, hermanos, lo que nos prepara para toda buena obra? La palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No necesitamos, hermanos, nada más. Es suficiente la escritura, la Biblia, para instruirnos en toda forma, para prepararnos para toda obra que agrada a Dios, para toda obra que agrada a Dios, hermano. Muchos libros nos preparan para hacer muchas obras, para ser tal vez un buen químico, un buen agrónomo, muchos libros y muchos estudios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, nos prepara para hacer la obra de Dios, para hacer lo que agrada a Dios, y nos perfecciona, dice. Nos prepara para hacer la voluntad de nuestro Dios. Hay otros escritos, ¿verdad? Otros libros que los preparan para ser tal vez de otra religión, de otra denominación, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos prepara para hacer la obra de Dios, para ser buenos cristianos. Judas 3. Dice, carta de Judas, versículo 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada a los santos, hermano. No hay otra revelación, hermano. No hay otra fe. No hay otra palabra de Dios. La Biblia es la revelación directa de la fe verdadera, que fue dada una sola vez a la iglesia del Señor, a los cristianos. Ahora no nos toca recibir nuevas revelaciones. Decíamos en el estudio pasado, ¿verdad? Ya no hay revelaciones nuevas.
que Dios me habló, que Dios me dijo esto, que me apareció un ángel. No, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo a los Gálatas, que si un ángel del cielo, o si alguno de nosotros, dice el apóstol Pablo, les predicare otro evangelio, sea anatema, sea maldito, dice. Y hay muchas religiones que dicen que llegó un ángel y le dio otro testamento. Hay un peligro tremendo en eso. Dice que ellos son malditos por creer en otro evangelio. No que haya otro evangelio, ¿verdad? Sino que es un evangelio falso. Judas lo dice claro aquí. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Una sola fe. No hay más. No hay otras revelaciones. Ahora tenemos, dice Judas, que defender la palabra de Dios y obedecer la revelación dada en la Biblia. Muchos no están de acuerdo, hermano, con lo que la Biblia enseña y empiezan a suponer. Dice, pero la Biblia no dice que no lo hagamos. Muchos piensan así. La Biblia no dice que no lo hagamos. Bueno, pero la Biblia no lo permite. La Biblia es la revelación de Dios. Nosotros no podemos saber nada más que lo que está escrito. Por eso todas esas suposiciones son peligrosas, porque trae apostasía a la iglesia, trae apostasía a doctrinas falsas, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Las personas religiosas se van apartando de la palabra de Dios y empiezan a hacer cosas nuevas, innovaciones en esas suposiciones. Empiezan a hacer inventos. Inclusive, ¿verdad? Hay quienes las defienden, esas suposiciones lo defienden con fervor, cuando lo que deben de defender es lo que dice la palabra de Dios. No una mentira, ¿verdad? A veces por sentimentalismo defienden una mentira, una suposición. Hay que tener mucho cuidado en las suposiciones. Las suposiciones no son doctrina. Las suposiciones no son una regla que debemos de seguir nosotros, sino lo que sí dice la palabra de Dios. Lo que no dice la palabra de Dios, pues Dios lo sabe. Nosotros no tenemos por qué inventar o suponer qué es lo que agrada a Dios. Nosotros conocemos lo que agrada a Dios por lo que Él nos revela en su palabra. Y es suficiente para nosotros. Ahora, Dios exige que respetemos su palabra. Eso es algo muy importante, hermanos. Respetar la palabra de Dios. Respetar la Biblia. En 1 de Pedro, ahí atrásito de Juan también. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si lo tiene, léalo, por favor. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo dice muy claro el apóstol Pedro, ¿verdad? Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Lo que decíamos ahorita, hay que respetar la palabra de Dios. Si queremos realmente glorificar, dar gloria y honra a nuestro Dios, tenemos que respetar su palabra. Él no es glorificado si no obedecemos su palabra. Él no es glorificado si predicamos nuestras propias opiniones o tradiciones de los hombres, ¿verdad? O costumbres. Aunque lo hagamos en el nombre de Dios, si Dios no lo mandó, Dios no es glorificado. Algo muy importante, hermano. Aunque hay muchas cosas bonitas y tradiciones en el mundo, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios no ha mandado que hagamos. Y Dios no es glorificado por eso. Aunque se haga en su nombre, lo repetimos. A unos hombres inspirados por Dios, ¿qué hacían, hermano?
los hombres inspirados por Dios, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacían? Iban a las Sagradas Escrituras. Romanos 4:3. Romanos 4:3 dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. El apóstol Pablo, que era inspirado por el Espíritu Santo de Dios, aún él acudía a las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo estaba escrito el Antiguo Testamento. Ellos acudían al Antiguo Testamento, a esas Sagradas Escrituras inspiradas. En varias ocasiones nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Mateo 22:31. Mateo 22:31. Vean estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Éxodo 3:6. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, hermanos, acudía a las antiguas Escrituras, a las Sagradas Escrituras, hermanos. En el libro de Gálatas, lo que decíamos ahorita, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9, Gálatas 1, versículo del 6 al 9. Vean lo que dice el hermano Pablo a los hermanos en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, vean lo que dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, dice, que somos apóstoles, que tenemos por autoridad de Cristo, enviados por Cristo, de verdad, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dios quiere, hermanos, ese respeto por su palabra. Esa palabra que les dio a los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice que si ellos mismos, los apóstoles, que tenían por autoridad de Cristo, los discípulos, o un ángel del cielo, no solamente le dicen nosotros, si un ángel del cielo viene y trae otro evangelio, sea anatema, o sea que sea maldito. Dios quiere respeto a su palabra, hermano. Por eso hay muchos profetas falsos hoy en día que dicen que se le apareció un ángel y que le dio una nueva revelación. No, hay un peligro tremendo. Esos hombres, dice la palabra de Dios, que son malditos, son anatemas, porque traen un evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice el apóstol Pablo, que lo dejó escrito en estas cartas. Hay un peligro, hermano. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Y nosotros hemos hablado con muchas personas que traen un evangelio diferente, que traen un testamento diferente. Al Antiguo y al Nuevo Testamento dicen un Nuevo Testamento. Hemos hablado mucho con esas personas
Y no saben, ellos están instruidos solamente para predicar eso, un libro diferente a la Biblia. Cuando nosotros les enseñamos lo que dice la palabra de Dios en estos versículos, se quedan, no saben qué decir. Sus maestros no les enseñan la Biblia, no les enseñan la palabra de Dios. El que cambia el evangelio está bajo la maldición de Dios. No debemos creer a nadie, dice, ni a un ángel, si su mensaje no está de acuerdo con la palabra escrita. Ni siquiera si nos aparece un ángel, no debemos creerle si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Si les aparece un ángel, una virgen o lo que sea, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, cuidado, porque está bajo maldición. Ni un ángel, ¿verdad? Ni a un líder religioso que traiga otra palabra, ni a un maestro que quiera enseñarle una cosa diferente a la palabra de Dios, ni a un predicador famoso. Muchos creen a los predicadores famosos, pero a veces traen falsa doctrina. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, hermano, está bajo maldición. Evangelistas, a un anciano u obispos que traigan otra doctrina, ¿verdad? Otro evangelio, también, hermanos, están bajo maldición. Hay que tener mucho cuidado. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Muchas veces hay lobos rapaces, hermano, que buscan meter sus herejías para obtener ganancias deshonestas. Y las consecuencias son graves, hermano. 1 Corintios 4:6. Primera de Corintios 4:6. Lo puede apuntar, lo puede subrayar ahí en su Biblia, hermanos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezquéis unos contra otros. Dios quiere, hermanos, la unidad, que pensemos todos una misma cosa, que hagamos toda la voluntad de Dios que está en su palabra, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y es lo que pasa hoy en día. Muchos hacen sus ideas fuera de la Biblia, sus suposiciones. ¿Y qué es lo que pasa? Hay pleitos, hay contiendas, ¿verdad? Se envanecen unos contra otros en peleas. Y a veces duran años peleando porque no se conforman a la palabra de Dios, a la palabra de nuestro Dios. Dice el hermano Larry, esta es la solución para la división religiosa hoy en día. No pensar más de lo que está escrito. Una vez más se lo digo. Esta es la solución para la división religiosa hoy en día. No pensar más de lo que está escrito. Esa es la solución para la división religiosa de hoy en día, hermano. Conformarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es lo que pasa, hermano, hoy día? Decíamos, ¿verdad? Hermanos, hacen sus suposiciones mal fundamentadas, ¿verdad? A veces. Hacen una regla donde no debe de ir, una falsa doctrina, enseñando algo que la Biblia no enseña. Donde no hay ejemplo bíblico, donde no hay una enseñanza clara, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Segunda de Juan 9:10.
Segunda de Juan, versículo del 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Las consecuencias, hermanos, son graves. Las consecuencias de apartarse de la palabra de Dios son graves. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. No tiene a Dios, hermanos. Si alguien no persevera en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibiréis en casa, ni le digáis bienvenido. Hermanos, qué tremenda consecuencia no permanecer en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Si no permanecemos nosotros en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de los apóstoles, nosotros no tenemos a Dios. Esa enseñanza está en la palabra de Dios en la Biblia, hermano, y debemos de seguirla. Yo creo que todos queremos estar bien con Dios todo el tiempo, pues debemos aceptar su palabra, perseverar en la doctrina. Y hay una promesa, si perseveramos en la doctrina de Cristo, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo leíamos, lo miramos en el primer estudio. Ustedes lo pueden encontrar. A estas personas, ¿verdad? Los que no quieren permanecer en la doctrina de Cristo y de los apóstoles, se le llaman progresistas, modernistas, tienen muchos nombres. No tienen a Dios en comunión. Si dicen que tienen comunión con Dios y no andan en la doctrina de Cristo, son mentirosos, dice la palabra de Dios. Voy a ver si lo encuentro. Primera de Juan. Primera de Juan 1:6. Mire lo que dice, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchos maestros, predicadores, ancianos, ¿verdad? Lo enseñan. Que andemos conforme a las palabras de Dios. Pero muchos de ellos no las practican. Ellos enseñan que perseveremos en la doctrina de Cristo, pero hay muchos que no practican esto. Lo enseñan y no practican. Y cuando los jóvenes evangelistas y predicadores lo practican, los maestros atacan, siendo inconsecuentes, ¿verdad?, en lo que predican. Eso es algo que ha estado pasando. Muchos dicen, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dicen muchos maestros. Y cuando los jóvenes se acatan a esta regla, ¿verdad?, que no se salen de la doctrina de Cristo, de la palabra de Dios, los maestros a veces atacan a los evangelistas, a los predicadores jóvenes, porque ellos sí se atienen a la doctrina de Cristo, sí perseveran en la doctrina de Cristo como ellos lo han enseñado. Lo han enseñado, pero muchas veces no lo practican.
Hablábamos ahorita de las tradiciones de los hombres. Hay tradiciones que son de los apóstoles y están escritas en la palabra de Dios. Ellos de su boca las transmitieron y después las escribieron en la palabra de Dios. Estas son las tradiciones de los apóstoles. Pero hay otras tradiciones humanas, decíamos, que no son de las tradiciones apostólicas. Decíamos que son tradiciones que se hicieron en concilios ecuménicos, tradiciones que un cierto líder religioso dijo que tenía que ser así, y así lo han adoptado, pero no son tradiciones de los apóstoles, sino de los hombres o de alguna iglesia, ¿verdad? El Nuevo Testamento denuncia estas tradiciones que no son de Dios. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo del 2 al 9. Dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los mandamientos de Dios los tenemos en su palabra. Los mandamientos de hombres usted no los va a encontrar en la palabra de Dios, porque Dios no lo enseña. Y los mandamientos de los hombres, ¿qué dice la palabra de Dios? En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios no los acepta, hermano, las tradiciones humanas. Colosenses 2:8 dice también: Colosenses 2:8 dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Miren que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, hermano. Estas son las tradiciones del mundo, que se hacen tradiciones religiosas, ¿verdad? Pero Dios no las acepta porque no son según Cristo, sino son conforme a los rudimentos del mundo, tradiciones de los hombres que Dios nos mandó hacerlas. Y puede leer también Colosenses 2, del 20 al 23, puede leer Marcos capítulo 7, del 3 hasta el versículo 13. Todos los mandamientos de hombres, las tradiciones de los hombres, sustituyen y anulan la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso, hermano. Es añadir a lo que Dios nos manda. Aunque sean tradiciones muy bonitas, ¿verdad? Dios nos las ha mandado. Invalidan el mandamiento, el real mandamiento de Dios. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay muchas maneras de restar a la palabra de Dios. Por no obedecer, por no predicar todo, por enseñar nuestras propias costumbres. Así nuestros esfuerzos por honrar a Dios son en vanos, dice la palabra de Dios. Y hay un peligro
inminente, hermanos. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y hay muchas religiones, ¿verdad? Sectas que le quitan a la Biblia, le quitan versículos, le quitan capítulos enteros, ¿verdad? Que no van conforme a su doctrina, doctrinas de hombres, y se lo quitan, se lo arrancan. Y hay un grave peligro. Están en peligro de perder su salvación, de que sus nombres sean borrados del libro de la vida. Dios ha hablado, hermanos, y Cristo ha revelado esta verdad. Quitar o añadir a la palabra santa de Dios traerá grandes consecuencias. Perder la salvación, que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Es lo más valioso que nosotros tenemos, hermanos, esa promesa de vida eterna, la salvación de nuestra alma, y que nosotros la perdamos por no seguir la palabra de Dios, por quitarle la palabra de Dios o por añadirle a la palabra de Dios. Hay que tomar en cuenta la severidad de Dios, hermano. Romanos 11:22. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Sabemos, hermanos, que Dios es amor, dice 1 Juan 4:8. Dios es amor, pero también sabemos que es fuego consumidor. Que no se nos olvide, Hebreos 12:29, fuego consumidor. Dios es amor y es fuego consumidor. Y tenemos que permanecer en la fe, una vez dada, dice Judas, permanecer en la verdad del Evangelio para no caer de la gracia de Dios, porque podemos perder la salvación. La severidad de Dios se mostró en aquellos que rechazaron a Cristo, y la bondad en aquellos que no eran el pueblo de Dios, los gentiles, y recibieron este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2. Para terminar, hermanos, vamos a leer por último el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hebreos, capítulo 2, del 1 al 4. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El principio de la obediencia no ha cambiado, hermano. No respetar el Evangelio de la gracia de Dios resultará en una recompensa justa. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Las cosas que hemos oído, las cosas del Evangelio, predicado directamente por el Señor o por los apóstoles escogidos, inspirados en aquel tiempo. Nos deslicemos, que nos apartemos, hermano. No sea que nos deslicemos, dice, que nos apartemos de la verdad de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Por eso dice, es necesario que con más diligencia, si somos diligentes, ¿verdad? Si estamos ahí perseverando, ahora con más razón, con más diligencia, con más empeño, con más fervor, estar firmes en las cosas de Dios.
en la doctrina de Cristo, para no deslizarnos, para no apartarnos. Es la palabra deslicemos para riumen, quiere decir para que no se aparten, fluir, pasar sin que se le dé la atención debida. Si no ponemos, hermanos, la debida atención a la palabra de Dios, el debido respeto, nos apartaremos, nos escurriremos, dice otra versión. Poco a poco nos iremos alejando, iremos dejando la palabra de Dios atrás. La vamos haciendo a un lado, nos separamos de la Biblia, de la palabra de Dios, y poco a poco nos vamos a ir perdiendo. Transgresión y desobediencia. Leemos aquí también, hermanos. Transgresión y desobediencia. Ir más allá de lo que está escrito. No hacer lo que Dios nos manda. Y vamos a leer Levítico 10, 1 y 2. ¿Qué pasó con aquellos hombres que no hicieron lo que Dios les mandó? Ellos hicieron otra cosa que Dios no les mandó. Vamos a ver ese ejemplo en el libro de Levítico. Levítico capítulo 10. Puede subrayarlo ahí también, escribirlo, hermanos. Levítico 10, del 1 al 2. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya se nos está acabando el tiempo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Qué hicieron estos hombres? Nadab y Abiú tomaron su incensario y pusieron fuego, pero dice un fuego extraño, que Dios nunca les mandó. Dios no les mandó a hacer eso. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Las consecuencias de hacer algo, a ellos les pareció que estaba bien, pero Dios no se los había mandado. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y esta escritura ha quedado como ejemplo para nosotros, hermano, para no hacer lo que nosotros nos dé la gana, lo que nosotros pensemos que a Dios le agrada. No, Él ya dio sus mandamientos. Él ya nos dio su palabra, su revelación, y por ella conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Cómo le adoremos, cómo le alabemos, cómo le honremos y glorifiquemos. Por medio de su palabra conocemos todo lo que Dios le agrada. ¿Qué pasó con estos hombres? Quisieron hacer algo que no estaba, que Dios no les había mandado, y fueron quemados. Salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Tenemos los ejemplos en la palabra de Dios, hermano. Debemos tener mucho cuidado. Ellos recibieron justa retribución a eso que hicieron, ¿verdad? Dice el versículo que leíamos de Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No vamos a escapar. ¿Cómo escaparemos nosotros, la iglesia del Señor? Si descuidamos, no vamos a poder escapar. Debemos, hermanos, respetar la palabra de Dios, no descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, no menospreciar la palabra de Dios, esa palabra de vida eterna. Tenemos todos los ejemplos en la Biblia, tenemos toda la revelación de Dios escrita aquí en la Biblia, hermano. Lo que recibieron los apóstoles, toda la revelación, toda la verdad, la tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Respetémoslas y no solamente aprendámoslas, sino
obedezcamos a la palabra de Dios. Y hay una recompensa grande, hermanos. La salvación eterna. La vida eterna en el cielo, eterno de nuestro Dios, eterno todopoderoso. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga.